Este-Oeste. Conversando acerca de las elecciones en Estados Unidos, acaban de ser esta la reelección Barack Obama, estamos analizando los resultados, primero desde el punto de vista de análisis político de lo que sucedió en Estados Unidos. Vamos a traer eso luego aquí hacia Guatemala, qué implicaciones tiene eso, si tiene alguna para Guatemala. Nos acompaña Philip Chicola, quien es politólogo, Roberto Wagner, quien es profesor universitario, y Nicolás Birsi, analista independiente. Y quedamos con un concepto que estaba planteando Philip con respecto a la fractura de la sociedad americana. Si hay una división en varios aspectos. El 90% del voto afroamericano vota por Barack Obama. El 75% del voto hispanoamericano vota por Barack Obama. Casi el 60% del voto anglosajón vota por Romney. Casi el 60% del voto de arriba de 46 años vota por Romney. El voto urbano, como decía Philip, vota probablemente por Obama. Y el voto rural, e insisto en el tema de entre comillas rural, porque no es la ruralidad chapina, pero sí son comunidades más pequeñas, poblados de menos de 10.000 habitantes en el resto del país, votó abrumadoramente por Romney. Entonces, sí hay una fractura, pero tú dices que no es tan así esa fractura. Sí, no, es que ya salieron, es que debemos de recordar nosotros, líderes de opinión y analistas que nos gusta inventarnos headlines y todo lo demás, que ya se habla de los estados desunidos de América y todo lo demás. No es cierto. Yo creo que con estas elecciones nuevamente los Estados Unidos no ser un ejemplo al mundo, sino un ejemplo de la democracia funcional. Fue una campaña bastante reñida. Muchos defectos. O sea, muchos defectos. Tiene Tribunal Supremo Electoral, cada estado plantea cómo funcionan sus elecciones. Había demandas antes de que empezara la votación en Ohio, y había alrededor de 10 demandas para detener la votación en Ohio. Pero sin embargo, complejo. Sí, pero sin embargo, al final de esa campaña creo que no ha tenido que contar sus votos. Sí, al final de todo eso, concede que Romney, de una manera mostrando que sí hay clase detrás de una clase política. Perfecto. Eso es uno. Obama lo invita. Yo estoy pensando que de repente lo pone para un cargo de mucha importancia Obama a Romney. No me sorprendería. Y en fin. Los Estados Unidos simplemente... Aquí en Guatemala lo podríamos invitar a que sea presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y el Caribe. Pero lo que no hicieron es, nadie salió a tomar ni carreteras, ni colegios, ni sacar bubucelas en el Congreso, ni nada por el estilo. Se mostró bastante madurez en el proceso electoral americano. No queman urnas. Sí, y ahora, el día de las elecciones es el día que se celebran las elecciones, pero se votaron hasta meses antes. Correcto. Sí, entonces fue ahí donde los demócratas sí en verdad ganaron. O sea, si algo se les tiene que aplaudir, y primero se tiene que aplaudir y felicitar al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pero él sacó su ground game, su juego de infantería mucho antes pero hablemos de demografía, porque tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Hasta la elección anterior, el 76% del votante era anglosajón. Sí. 76%. En esta elección fue el 72%. Sí. La tendencia es que en la próxima elección va a ser menos del 70%. Sí. Pero suceden dos cosas para la próxima elección. El voto hispanoamericano va a pasar a ser la minoría más grande. Sí. Va a pasar a los afroamericanos, va a estar alrededor de un 14% del voto total, y afroamericanos va a estar en un 12 o 13% del voto total. Ahí empieza a verse la fractura, porque entre esos dos tipos de votantes votan radicalmente demócratas. No va a ser así. Ahora. Si los republicanos siguen siendo estúpidos, sí, pero es el voto latino. ¿Qué representa el voto latino? Primero, el 76% de los votantes, el total fue anglosajones, como dices tú. Sin embargo, esta vez ya fue el 72, sí. Ya bajó el porcentaje de anglosajones. Sí, al 72 ahora, pero sin embargo se elige un presidente afroamericano con un nombre musulmán. Claro. Entonces eso habla bien del pueblo votante americano, que es bastante tolerante. Solo retomando un punto de lo que dice Virsi, a pesar de lo complejo del sistema, lo importante es rescatar es la confianza que tiene el pueblo americano en sus instituciones. Sí. Funciona. Ahora, sobre el tema de la demografía, nuevamente, a mí me da en gran parte la impresión, y nuevamente siento que es algo que no, el momento que agarra después del primer debate de Romney, pero ¿hasta qué punto el Partido Republicano está perdiendo las elecciones? No tanto que Obama las haya ganado. ¿Hasta qué punto hicieron una mala interpretación demográfica? ¿Hasta qué punto permitieron que el voto de la mujer, que lo ganan los demócratas,
prácticamente por un 20%, como estos pequeños escándalos que Philip menciona en un momento lo dejan al candidato solo, cuando tiene que ser el partido las bases que traten este tema. Y sí siento yo algo que tal vez creo que la línea más dura, más conservadora dentro del Partido Republicano ganó el pulso de cómo interpretar eso y se equivocaron. Esa es mi opinión. Siento que la campaña en ese sentido, hubo voces disidentes, curiosamente de la Florida, Jeb Bush, Mark Rubio, dicen estamos polarizando un voto muy importante, el voto latino. Que entonces ahora viene y que nuevamente gana, o sea, es significativo en la victoria de los demócratas, pero que también tenemos que tomar en cuenta que estoy de acuerdo con Nick, no es un voto, o sea, se cruza mucho el voto, pero tampoco es un voto unitario completamente. Hay muchos latinos, generaciones más viejas que son republicanos, son conservadores. Curiosamente en el estado de Nueva México, a mí me sorprendió que lo haya ganado Obama, porque tradicionalmente... Pero ya lleva 2 elecciones consecutivas votando demócrata. Sí, está empezando a ganar una tendencia en esa línea. Hay una variable también, a ver si no voy a ser disonante aquí, pero creo que hay una crisis en el Partido Republicano, y es que el Partido Republicano se está quedando con una base de apoyo demográfica que cada vez tiene menos peso. Aquí lo hablaban, el tema de los latinos, el tema de la mujer, pero también el tema de los jóvenes. Creo que la campaña de Obama del 2008 penetró a un nivel sin precedentes de la juventud norteamericana, y eventualmente cada vez las nuevas generaciones están adoptando una visión más progresista, más liberal en la tradición norteamericana, que está favoreciendo a los demócratas. En cambio, los republicanos, muchos de sus discursos siguen siendo dirigidos al conservador anglosajón, mayor de 40, 45 años de edad, que cada vez tiene menor peso en la estructura demográfica en Estados Unidos. Creo yo también que las primarias republicanas dañaron mucho la estructura, la cohesión interna del partido, mucha crítica interna, mucha polarización a lo interno, y creo también que, por ejemplo, programas de radio como el que dirige un Rush Limbaugh, lo que hace es polarizar al interior del Partido Republicano, porque Mitt Romney, como se dice, es el republicano más demócrata que hay, porque realmente la posición particular de Romney... Para ganar Massachusetts tiene que ser muy demócrata. Sí, la posición de Romney está muy movida hacia el centro en comparación con otros dirigentes republicanos que son prácticamente de extrema derecha. Pero un Rush Limbaugh, que sistemáticamente en las primarias republicanas se dedica a cuestionar precisamente ese progresismo, entre comillas, de Romney en el mapa de republicano, lo que hace también es evidenciar un poco esas falencias. Creo yo que ya es un momento en el que empieza a surgir la necesidad de cierto recambio generacional al interior del Partido Republicano, y que se replanteen sobre todo los mecanismos para llegar al voto latino, para llegar a la mujer, para volver a entusiasmar a una juventud que en los años 80 estaba enamorada del gobierno de Reagan, pero que hoy no se identifica con el mensaje republicano. Esos jóvenes de los 80 son hoy los de 46 años, ¿sí? Y siguen enamorados con los conceptos republicanos, pero ya no volvieron a tocar a esos nuevos jóvenes. Sí, bueno, si le ponemos, recogiendo lo que estaba mencionando Roberto, si Romney hubiera obtenido el porcentaje del voto latino que obtuvo Bush, gana. Sí, entonces no es ahora desde la Segunda Guerra Mundial. El voto afroamericano, que fue por, creo que 44% por Wilkie, no eran 70, 90% votando por el Partido Demócrata. Eso tiene más que ver. Perdiendo. Sí, pero está el voto afroamericano, incluso desde Kennedy Johnson, era para el Partido Republicano, era el partido de Lincoln, sí, el que los había liberado de la esclavitud. Pero desde los programas de la Gran Sociedad, de Lyndon Johnson, para adelante es 90% demócrata. Los latinos no son así. Sí, tienden a favorecer a los demócratas, pero no contundentemente. Y pero el tema fue contundente. Y me sorprendería mucho que los republicanos no aprendieran esta lección. Sí. Y la vez pasada. Ahora, hay ciertas oportunidades, porque el voto latino en temas sociales es bastante más conservador que hasta el Partido Republicano ahorita. ¿Sí? Entonces, y eso, si le quitas al Partido Demócrata el tema de la migración, ya no tiene esa contundencia en cuanto al favorecimiento del voto latino.
No necesariamente con el voto latino, y vamos a ahondar mucho más de esto en el siguiente segmento, pero no necesariamente se centra solo alrededor del tema de inmigración. No. Es más, mucho del voto latino ya es voto latino de segunda o tercera generación en Estados Unidos, y ya no piensa como latino per se, tiene otras necesidades, tiene otros temas que está manejando. Está afectado también por la situación del desempleo, nuevamente. Los grupos más afectados en esta situación son los afroamericanos, son los latinos, que nuevamente salen a votar, pero esto es en gran parte porque sienten una confusión sobre realmente cuál es el plan de uno y otro para sacar adelante al país económicamente. Y entonces aquí nuevamente siento yo que ese se perfilaba como el fuerte de la campaña de Romney. Y no logra concretarlo bien, no logra armonizarlo en un momento, en momentos cruciales, mucho antes al primer debate. Entonces eso también fue algo que la división, la confusión que tenía el votante que hacer al respecto, simple y sencillamente uno tal vez prefirió irse por lo viejo conocido que por lo nuevo. Y también, por ejemplo, ahí entra mucho esa dinámica de ataques que se hace al final de la campaña. Porque no solo se le trata de vender a Romney como un representante de los grandes negocios, del gran empresariado norteamericano, sino que parte de su receta económica era precisamente reducir el gasto fiscal, reducirle los impuestos a las grandes empresas. Entonces, los demócratas en general hacen un excelente trabajo en presentar a Romney como el candidato del rico y en presentar a Obama como el que está más preocupado por reducirle los impuestos a la clase media. Ambos partidos recibieron miles de millones de dólares de la campaña más cara de la historia, 2.3 mil millones de dólares costó la campaña al final. Bueno, eso fue lo que se recaudó, porque lo que se gastó, incluso como los super PACs y otros, no se reporta como ingreso, ha haber sido por lo menos casi 1.000 millones de dólares más por arriba de esto. Fue una cantidad de dinero impresionante, y estados como Ohio, como el mismo Florida o Virginia, incluso Colorado, en un momento dado, recibieron millones de dólares en pautas de radio y de televisión, muchos en campañas de ataque de uno a otro. Eso es lo que decía Nick, una campaña sumamente sucia, donde a nivel local, concentrados en Hamilton County, Ohio, ataques personalizados hacia un Romney. Después, más tarde, empieza a tratar de contraatacar el Partido Republicano, pero estoy de acuerdo con Nick. El votante estadounidense tal vez no conoce completamente cómo funciona su sistema electoral, pero es muy práctico. Entonces, a muchos eso tampoco les gustó. Muchos votantes tampoco les gustó ver esta, incluso después del tercer debate, en donde tuvo un par de puntadas Obama, hubo votantes que dijeron, a mí esto tampoco me parece. Tengo que ir al corte, vamos a hablar justamente un poco más a profundidad de este tema de los hispanos, qué tanto realmente inciden en la elección presidencial o no. Vamos a hablar de eso al volver, estamos acá en Este Oeste. Volvemos a un minuto.